Nuevamente bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos trabajando la competencia Resuelve problemas de cantidad. Recuerda que durante la presente semana estamos trabajando algunas estrategias también que tienen que ver con las operaciones con números naturales y números decimales. Veamos en qué consiste reto número 3. Dice: ahora debe resolver el siguiente reto. Hallar el valor de la siguiente sumatoria. Aquí tenemos una sumatoria 48 más 49 más 50 más 219 más 220. Aquí tenemos puntos suspensivos. Significa que continúa 50, 51, 52, etc. Y continúa hasta 218, 219 y 220. Quiere decir que debo hallar la suma de los números naturales desde el 48 hasta el 220. Si observamos, va de uno en uno, por lo tanto, entonces es una sumatoria de las que ya hemos visto. Pero ocurre que hemos visto ejemplos de cómo hacer una sumatoria de cuando el primer número es 1. Si fuese 1, 2, 3, 4, 5, 47, 48, 49, hasta llegar al 220, podríamos aplicar una de las propiedades o fórmula de la sumatoria de números. Sin embargo, no empezamos en este reto desde el número 1. Veamos entonces qué estrategia podemos aplicar para resolverlo. A ver, aquí tenemos el reto. Hallar el valor de la siguiente sumatoria. Hallar la suma de los números 48 más 49 más 50 y continúa 219 hasta 220. Veamos entonces de qué manera podemos calcular esta sumatoria si nosotros conocemos que hay una fórmula para calcular la suma de todos los n primeros números. En este caso tendría que empezar de 1 para poder aplicar la fórmula hasta el número 220. Veamos entonces de qué manera podemos resolverlo. Contamos con estos números, muy bien, pero no tenemos tal como lo quisiéramos para poder aplicar la fórmula de los n primeros números, que dice que debe empezar desde 1, 2, 3 y continúa hasta el último número que voy a sumar. Bien, vamos a aplicar entonces la siguiente estrategia. Voy a agregarle a esta sumatoria que me están pidiendo, que es lo que está de color azul, le voy a agregar los números desde el 1 hasta el 47 y también los voy a sumar junto a estos números. Veamos, miren la estrategia. Agrego los números desde el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 46 más 47. Y ya continúa 48, 49 hasta el 220. Por lo tanto, ¿qué tenemos en esta sumatoria? La suma de los 200 primeros 20 números naturales. Desde el 1, 2, 3, 4, 5 y continúa 219 hasta el 220. Con esa finalidad le agregué esta sumatoria del 1 al 47 para tener una suma completa desde el 1 hasta el número 220. Y ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula para calcular la sumatoria de todos estos números, ¿verdad? Muy bien. Pero si yo calculo la sumatoria desde 1 hasta 220, no sería la respuesta que me piden. Porque lo que me están pidiendo es hallar la suma desde 48 hasta 220. Por lo tanto, la suma del 1 al 47 tengo que calcularla y ver de qué manera lo resto de este total. Veamos entonces cuál sería el siguiente paso. Bien, como esta sumatoria del 1 al 47 no estaba, la voy a calcular por separado. Y luego también voy a calcular por separado la sumatoria del 1 hasta el 220. La pregunta es, si yo calculo la sumatoria desde el 1 hasta el 220, que son todos los 200 primeros 20 números naturales, voy a obtener un resultado. Listo. Si a esa sumatoria de todos los números naturales desde el 1 hasta el 220, le resto la suma de los primeros 47 números, ¿qué me quedaría? Lógicamente que me quedaría la suma de los números desde el 48 hasta el 220. Repito entonces, si al total o a la sumatoria total desde el 1 hasta el 220 le resto la suma de estos 47 primeros números naturales, ¿qué me quedaría? La suma de los números desde el 48 hasta el 220. Por lo tanto, ahí está la respuesta. Vamos entonces a calcular estos resultados. Veamos entonces, primero calculamos la suma desde el 1 hasta el 47. Vamos a ver cuánto resulta esta primera sumatoria. Si ustedes observan,
es la suma de los 47 primeros números naturales. Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula que es n por n más 1 sobre 2. Ahí está. N por n más 1 sobre 2. ¿Quién será n? El último término de esta sumatoria. Por lo tanto, al sumar los números desde el 1 hasta el 47, el n tengo que reemplazarlo por el número 47. Será entonces 47 por 47 más 1 entre 2. Y obtenemos lo siguiente. Ahí está. 47 que vale n por n que vale 47 más 1. Dividido todo entre 2 según la fórmula de la suma de los n primeros números naturales. 47 más 1, 48 por 47 entre 2. Dividimos 48 entre 2, 24. Y 24 por 47, el resultado será 1128. Ya tenemos la suma de los 47 primeros números. Ahora hemos dicho que debo calcular también la suma de los 200 primeros 20 números naturales. Es decir, la suma desde el 1 hasta el 220. Todos los números que tenemos acá. Veamos entonces cómo lo calculamos. Ahí está. Aplicaremos lógicamente la misma fórmula. N por n más 1 sobre 2. Entendiendo que ahora n ya no será 47. Ahora n será 220. Veamos entonces cómo reemplazamos en la fórmula. N vale 220. Al reemplazar quedaría 220 por 220 más 1 entre 2. 220 más 1, 221 por 220 entre 2. ¿Qué quedaría? Como acá hay un producto, yo puedo simplificar. Mitad de 220, 110, mitad de 2, 1. Cuando queda 1 en el denominador, prácticamente desaparece ese denominador. Y quedaría 110 más 220 más 1, 221. Y ahí lo tenemos. 220 por 221 entre 2. Al sacar mitad de 2, 1, mitad de 220, 110, y al multiplicar 110 por 221, el resultado será 24.310. Muy bien, ya conocemos, observen, este 24.310 es la suma de los n primeros números desde el 1 hasta el 220. Y el anterior es la suma de los n primeros números, en este caso desde el 1 hasta el 47. Ambos resultados, ahora para obtener, si ya conozco la suma total, que es esto que está marcado acá de azul, en esta llave de azul, conozco la suma total y le resto la suma de los 47 primeros números, que obtenemos la sumatoria lógicamente desde 48 hasta 220, que es precisamente lo que me están pidiendo. Entonces veamos. Luego, el valor de la suma desde 48 hasta 220, que es lo que me están solicitando, lo vamos a obtener restando el total, la suma total, que es 24.310 menos la suma de los 47 primeros números naturales, que en este caso es 1128. Por lo tanto, al restar 24.310 menos 1128, el resultado será 23.182. Y es entonces la respuesta al reto. El valor de esta sumatoria es 23.182. Muchas gracias. Now I'm on the outside.